Muse, explíqueme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántos días estuvo? ¿Por qué va a Cuba? En realidad vino a Cuba en el año 77, en el mes de mayo, porque se estaba tratando de concertar un juego del equipo nacional de Cuba contra un equipo de grandes ligas. No se sabía cuál equipo, era cualquier equipo de grandes ligas. Sin embargo, el comisionado de la pelota aquí en Estados Unidos, el señor Kuhn, se oponía a un juego de grandes ligas, de un equipo de grandes ligas con el equipo cubano, ante la posibilidad de que pudiera perder el equipo de grandes ligas, y él consideraba que eso podía ser embarazoso. Steinbrenner, que era un hombre con mucha visión, hizo un viaje secreto a La Habana para pactar ese juego con los Yankees de Nueva York, teniendo en cuenta que los Yankees gozaban de una historial favorable en Cuba. La gente andaba siempre con la gorra de New York, New York, New York. La ciudad es una ciudad muy querida por la gente, ¿no?, en La Habana, sobre todo en La Habana, y además porque él quería ver también los peloteros cubanos. Habían escuchado mucho de los peloteros, pero no lo habían visto en persona jugando. Vamos a poner esto en contexto. Esta es la época de Carter, donde en realidad no hay relaciones entre Estados Unidos, pero hay una distensión, ¿no? Se pensaba que Carter, que el embargo norteamericano comercial se iba a levantar en ese momento. Y según lo que usted me está diciendo, Steinbrenner, Kuhn, para ponerlo más en contexto, que es el comisionado del Major League Baseball, no quería ningún tipo de intercambio entre ambos equipos, pero Steinbrenner sí. Y entonces llega por 2 días y ahí es cuando usted puede hacer la traducción. Usted lo conoce. Sí. Y dígame cuál fue la impresión que le causó y qué pensó usted de este señor, el dueño de los Yankees, en La Habana. Bueno, yo era fanático de los Yankees cuando vivía en Nueva York. Y verlo a él y a su acompañante, que era Whitey Ford, un famoso pitcher de la época en que yo era muchacho joven en Nueva York, pues para mí fue muy impresionante. Steinbrenner dio la impresión de alguien que sabía lo que quería, un tipo muy convencido de su personalidad, y daba esa confianza que solamente un hombre como él, que era como una bulldozer de la pelota de Estados Unidos, podía dar. La impresión que tuve es que él no se sintió muy impresionado cuando vio a Fidel, lo tomó como algo normal, y Fidel lo recibió amablemente. Creo que se dieron la mano, fue un saludo amigable. ¿Dónde se quedó Steinbrenner? Estuvo viviendo en el Hotel Riviera. Y estuvo 2 días, según Estuvo 2 días. Hay un momento que es un momento importantísimo, que sin duda es donde esto se va a plasmar en la historia a través de este programa. Que usted me dice que organizan para que el señor Steinbrenner pueda ver un juego en el estadio latinoamericano, sí, entre orientales y occidentales. Entonces, explíqueme, usted está entre Fidel y Steinbrenner, usted está en el medio, ¿y qué pasa? Bueno, estaba Fidel, Steinbrenner y Whitey Ford, y había otro señor que nunca me lo presentaron. Después me enteré que era un scout, pero ese señor habló poco. Era sobre todo Whitey Ford, Steinbrenner y Fidel, esa era la interacción. Y yo sentado en la fila detrás de ellos, para poder, inclinado hacia adelante, ¿no?, para poder interpretarle al oído a Steinbrenner o al oído a Fidel, suficientemente alto para que lo pudiera oír Whitey Ford y el otro señor. Y bueno, el juego comenzó, y ahí empezó la actividad. Los peloteros, como siempre, estelares. Ahí estaban suficientes peloteros para hacer 2 team Cuba. Cuba tenía en aquella época lo que le dicen en buen cubano un trabuco. Le ganaba a cualquiera. Un trabuco. Un trabuco. Muy bien, palabra nueva que he aprendido. Sí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Usted está sentado y ¿qué es lo que le dice Fidel? ¿Cómo es ese intercambio entre estos dos señores? ¿Se acababan de conocer prácticamente? Dígame cómo es el intercambio. Bueno, el diálogo fue sobre todo acerca de la pelota. Lo que estaba ocurriendo, las jugadas que habían hecho, Whitey Ford también comentando de vez en cuando el lanzamiento que había hecho uno de los lanzadores, si tenía buen dominio de la curva o de la recta. Todo fue sobre la pelota. Y de ahí no salió de política, se habló de la pelota, el magnífico equipo que tenía Cuba, la fama que tenían los peloteros cubanos en el mundo. Y en un momento determinado, por allá por el 5º inning, Fidel, que estaba fumando su tabaco habitual, se vira para Steinbrenner y le dice, bueno, ¿y qué le parecen los muchachos? Y bueno, inmediatamente Steinbrenner le dijo, bueno, pues a mí los muchachos me parecen muy bien. Mira, por aquel que está ahí, y señala para Muñoz, te doy 5 millones. Ok. Señala entonces por Cheito Rodríguez y dice, y por este te doy 5 millones más. Okay. Y entonces se viró para Jova y dice, 5 millones por aquel que está en el shortstop. Pedro Jova. Pedro Jova. Lo triste de Cheito, quiero hacer ese paréntesis, es que después por un puñado de dinero, que no
no llegaba ni a $100, creo que fueron $90. A Cheito lo separan del béisbol activo en Cuba. Y vamos a hablar de eso de Cheito, y vamos a explicar lo que ocurrió no solamente con Cheito, sino con los otros. Perfecto. Usted me dice entonces de que por Jova y falta, ¿cuántos Medina más? era el otro, Catcher Medina, Bien. por eso daba 5 millones también. Y entonces por Anglada daba 3 millones y por Rogelio García, que era el pitcher, daban 5 Y millones. fíjense, ahí los tenemos en pantalla. Ahí está Jova, está Muñoz, está Medina y está el de abajo, no logro leer quién es el que está abajo. Entonces, perdón, Andrade es el de arriba y Jova es el de abajo. Así Usted es. me está diciendo que por todos, Steinbrenner le propone a Fidel $5 millones en 1977, que son como $55 millones Sí. hoy. Y 3 por Anglada. Anglada. Bueno, en realidad había más peloteros, no me acuerdo. Él llegó hasta 10 nombres. Me acuerdo de estos 6, 7. El tiempo ha pasado, también uno va perdiendo un poco de memoria. Pero lo que sí recuerdo, y no se me olvida, es que ese pudo haber sido un momento importante en la historia del béisbol en Cuba. Sin duda. ¿Y qué le contesta Fidel? Entonces, dígame, en ese momento, usted está esperando poder traducir la respuesta de Fidel, ¿no es así? Dígame. Así fue. Él lo único que hace es sonríe, se pone su tabaco en la boca y se sonríe en fin, como que no aceptaba la oferta. La escuchó, pero no la aceptó. En ningún momento le dijo que sí. Steinbrenner incluso le dijo, y me los llevo a todos en mi avión. Es decir, eso era de inmediato, ya era, ahora mismo firmamos, me los llevo. Y me los llevo a todos En mi avión. Yo. Así fue la conversación. Ok, no, pero... Y ante eso, ¿qué responde Fidel? Nada, Fidel no le responde. Fidel se limita a reírse, no, como hace esto, con su tabaco en la boca, y nada, y siguió viendo el juego, punto. Ok, y en ese momento, ¿cómo es el intercambio? Steinbrenner acaba de hacer una oferta importante. ¿Cómo responde él? ¿Cuál es el intercambio? Está él esperando, obviamente, una respuesta o algún tipo de negociación. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Yo pienso que él no quiso presionar, porque Steinbrenner tenía una personalidad muy especial.